Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y hoy en este vídeo de hoy vamos a hablar de la dinámica en el plano inclinado y vamos a hacer inciso en dos aspectos que suelen crear dudas en los estudiantes y es qué componentes actúan cuando el objeto es movido en un plano inclinado. Pues mirad, la cuestión es la siguiente, tanto como si sube como si baja, que lo veremos ahora, las componentes que actúan son las mismas, es decir, si va hacia abajo puede ir sin ayuda de ninguna fuerza o una fuerza que lo empuje hacia abajo también. ¿Qué se genera cuando se inicia este movimiento? Pues que tenemos una fuerza de rozamiento que se va oponiendo al movimiento y tenemos la componente del peso, la cual es perpendicular. Al ser perpendicular se descomponen dos componentes, la PI y la PX. La PX ya sabéis que va paralela a la fuerza de rozamiento y a la fuerza que empuja el cuerpo, y la PI es, como veis, la que se juntaría o la que se opondría a la normal, que estaría así, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que al descomponerse en estas dos componentes, como vemos que son triángulos semejantes, el ángulo coincide. Pues esto es lo que nos debe quedar claro. El peso X, o la componente X del peso, es el cateto opuesto del ángulo. Por lo tanto, siempre irá con el seno. Por lo tanto, el Px será en masa por gravedad por el seno. Y la componente Y, como veis, es contigua al ángulo. Por lo tanto, el peso Y siempre irá con el coseno. ¿De acuerdo? Como os acabo de comentar, ya sabéis que la normal es igual al peso y por lo tanto nuestra fuerza de rozamiento siempre será el coeficiente por la componente I del peso, ya que el peso en sí es perpendicular. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurriría cuando sube el objeto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sabéis, si el objeto baja, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, es muy sencillo. ¿Quién va a favor del movimiento? Pues en este caso sería la fuerza y el componente X del peso. ¿Y quién va en contra? Pues la fuerza de rozamiento. Mi consejo para que hagáis este tipo de ejercicios es que primero calculéis por separado cada componente, la fuerza de rozamiento, y lo único que tenéis que poner luego son los resultados aquí y calcular lo que os pidan, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurriría si el peso va hacia arriba. El objeto va hacia arriba, es decir, la única que iría a favor sería la fuerza que empuja y lo que va en contra en este caso sería el peso, la componente X del peso y la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Y lo mismo que os he dicho, lo calculáis por separado y luego vais poniendo los resultados y luego despejáis lo que os pidan. Ya sabéis, en un plano inclinado, cuando el peso se descompone al ser perpendicular al plano inclinado, la componente X siempre va a ir con el seno y la componente Y del peso va a ir con el coseno, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, luego a la hora de calcular la fuerza de rozamiento, como la normal se complementa con el componente Y del peso, pues la fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento por la componente Y, que ya sabéis que es masa por gravedad y por el coseno, ¿de acuerdo? Pero mucho hincapié en esto. Componente X del peso se multiplica por el seno, componente Y del peso se multiplica por el coseno.